Durante mucho tiempo escuchamos a los adalíes de la ortodoxia económica reclamarle a los pobres que aprendan a nadar. Y hoy le están reclamando al Estado que haga salvavidas. ¿Por qué? Porque mientras el Estado asistía con transferencias monetarias a la gente que estaba en los laterales de la sociedad, eso era un gasto público inmerecido, injustificado e inflacionario. Ahora, cuando sus propias empresas o las empresas para las que ellos laburan entraron en crisis y no pueden pagar los salarios, son los primeros en ir a golpearle la puerta al Ministerio de Producción o al Ministerio de Economía o al Ministerio de Trabajo, subsidios para poder pagar los salarios. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que siempre el Estado cumple un papel fundamental en la armonización de los intereses sociales. Entonces yo digo, ¿está bien que el Estado hoy le esté ayudando a la pyme, le esté ayudando a la empresa privada a pagar los salarios? Sí, porque es una situación de emergencia. Pero también estaba bien antes, cuando tratábamos en una situación de emergencia social, de garantizar la comida de los argentinos. Lo que nosotros tenemos que entender es que somos una comunidad y que si bien son legítimos los intereses particulares, el Estado no puede estar todo el tiempo administrando los intereses particulares. El Estado tiene que arbitrar el interés general. En todo caso, tiene que lograr hacer conciliar y, si no, laudar en función de los más débiles. Lo que tenemos que tener entre todos claro es que las sociedades armónicas, donde se vive de manera, desde una lógica del bienestar, donde la felicidad es un bien público, lo que buscan es achicar la brecha a la desigualdad. Sí, y lo que buscan es un compromiso del uno con el otro. La Revolución Francesa tenía 3 banderas. Sí. La igualdad, la libertad y la fraternidad. Exacto. La más importante de las 3 es la fraternidad, que es el hecho de que entendamos que el otro es un hermano o una hermana, que nadie se puede realizar individualmente si el otro tampoco se realiza. Entonces, esa idea de que todos somos de alguna manera responsables de la suerte de nuestro vecino o de nuestra vecina, es lo que hizo que la sociedad argentina sea una sociedad de movilidad social ascendente, una sociedad modelo en América Latina. Hace mucho se frenó eso. Yo te entiendo dónde vas, Pero ¿sabés qué? Durante mucho tiempo construyeron en el sentido común en la Argentina la idea de que cada uno se tenía que salvar solo, de que en realidad vos eras cultor en todo caso de la meritocracia y de tu esfuerzo individual y que las cosas que conseguías las conseguías solamente porque vos te sabías mejor que nadie cómo administrar lo tuyo. Sí. Rompieron ese contrato social que nos hacía a todos ser parte de... ¿Vos decís que eso nos va a dejar una buena enseñanza después de toda esta pandemia? Esperemos que sí. Yo lo que creo es que por lo menos ese paradigma individualista... Se rompa. Ese paradigma individualista absoluto de la sociedad hipercompetitiva, ¿no es cierto? Casi una suerte de lógica de darwinismo social, está en crisis. No se rompió, ¿eh? No se rompió. Porque todavía en la crisis sigue habiendo incluso sectores populares que piensan como los verdugos del sistema quieren que pensemos. Stiglitz y Piketty y tantos otros economistas sostienen argumentos que han sido tomados por el Fondo Monetario Internacional que afirman que la desigualdad tiene efectos negativos sobre el crecimiento económico. ¿Qué significa? Cuando la riqueza se concentra, la actividad económica se achica y se destruye riqueza colectiva. ¿Por qué? Porque el que tiene guita, por ejemplo, tiene más guita de la que puede gastar. Y el problema es que hay mucha gente que no tiene guita ni siquiera para subsistir. Esa desigualdad en la redistribución del ingreso y de la renta provoca que la economía se ralentice y que en algunos países, como en el caso de los países periféricos, directamente se destruya riqueza. La desigualdad genera además mucho poder político para actores económicos. Entonces, esos actores económicos que tienen mucho poder político no democrático presionan al Estado para defender sus propios intereses. No toda inversión es una inversión socialmente necesaria y socialmente útil. El Estado tiene que tratar que la inversión tenga beneficios sociales, se traduzca básicamente en consumo y en empleo. Hay inversiones que se hacen en el mundo que son de carácter especulativo y algunas incluso de carácter productivo que no generan beneficio social, generan rentabilidad privada. Sí, la LELIQ de los bancos. Entonces, u otras inversiones. Por eso es muy importante que se entienda que de lo que se trata acá es de construir un modelo de bienestar. Hoy gobernar es crear bienestar. ¿Y esto qué significa? Que se tiene que crear riqueza, pero que esa riqueza tiene que estar socialmente distribuida. Porque si vos creás riqueza, por ejemplo, y aumentás el Producto Bruto Interno, pero te la quedás solamente vos, eso al que está mirando en casa la televisión no le sirve de nada. Y es un concepto clave. ¿Por qué? Porque la derecha nos hace todo el tiempo una operación psicológica para mimetizar los intereses de una élite, de un sector muy reducido de la sociedad, como si fuesen los intereses colectivos. Y no es así. Es mentira que toda inversión es buena. ¿Necesitamos inversión? Por supuesto, pero inversión que tenga beneficios sociales. Pero lo que hay que demoler son los mitos que instalaron sobre el sentido común de los argentinos
donde se supone que, por ejemplo, cualquier empresario per se genera beneficios sociales. No, algunos empresarios solamente generan rentabilidad y riqueza, que no es lo mismo que beneficio social. La intención, digamos, no es de ninguna manera avanzar hacia una suerte de lógica más totalitaria, porque hay que tener cuidado, porque cuando a veces uno declara en esta dirección tenés un sector de la audiencia que dice son tibios, son flojos, le faltan huevos, y otro sector que te dice parecen todos comunistas, nos van a expropiar, y de repente un tipo que tiene un kiosco se siente que es un empresario y que le están afectando sus ingresos. Es complicada la comunicación, entonces hay que ser preciso. Tenés un Estado presente que va a tratar de ayudar, que va a ayudar a las pymes y va a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ahora, también es cierto que nosotros sabemos que hay vivos especuladores que se aprovechan de su posición dominante y que hacen márgenes de ganancia extraordinarios en momentos de crisis. Algunos bancos, esto lo digo yo. Algunos bancos, algunos supermercados, algunos formadores de precios. Digamos, yo soy de los que creen que hay una ley muy interesante, que es la ley de abastecimiento, que en situaciones de emergencia se tiene que aplicar. Garrote, dije yo. Se tiene que aplicar. El presidente también lo cree. Lo que pasa es que la Argentina es un país complejo, donde vos por ahí querés arreglar un problema, te genera otro. Vos en el gobierno no das todas las batallas al mismo tiempo. Elegís cuándo das cada pelea. Entonces, si vos, por ejemplo, cometieras el error o la imprudencia de pelearte con los acreedores externos, con los acreedores locales, con los bancos, con todos los grupos de poder al mismo tiempo, no todas juntas las batallas. Probablemente te terminan tirando a la lona. Entonces, lo que tenés que lograr es ir sincronizando esas peleas y construyendo consenso social, como se logró, por ejemplo, construir consenso en el marco de esta renegociación.